consiguiente, es sentir lástima por ellos, que la lástima, a veces malinterpretada, no es más que un sentimiento de conmiseración que se tiene hacia aquellos que sufren penas o desgracias, y que está en nuestro corazón ayudarlos. Es sentir piedad por ellos, sentir conmiseración hacia aquellos que están sufriendo. Entonces la compasión es la conciencia del dolor ajeno, que estimula a todos nuestros sentidos y produce un deseo de nuestro corazón de volvernos hacia el que está padeciendo y tratar de ayudarlo a aliviar sus heridas. Hermanos, no hubo un ejemplo más grande ni más maravilloso sobre esta tierra que nuestro Señor Jesucristo. Él que se dolió con los que sufrían, Él que tuvo compasión, hermanos, cuando vio las multitudes desamparadas. El ejemplo más grande de compasión que puede haber es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Fíjense bien, hermanos, esto es muy interesante. La frase tener entrañas viene precisamente de la palabra compasión, que a su vez viene de la palabra griega esplachón, que significa condolencia o simpatía, y se refiere al origen de los efectos tiernos. Es ser movido a compasión. Describe precisamente la respuesta del Señor al considerar la grande necesidad que vio, y la palabra hebrea racham, que significa amar profundamente, es precisamente ese acto que Él tuvo, ese sentimiento que tuvo Cristo, y significa tener misericordia, tener un afecto tierno hacia aquellos que están sufriendo, hacia aquellos que están perdidos. La compasión, hermanos, es un sentimiento y una cualidad de carácter que todo cristiano debe tener, especialmente cuando nosotros somos movidos a hablarles a otros de la salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, compasión es amar profundamente a alguien y quererlo ayudar en su dolor, en su tristeza, en su carga o en su aflicción. De hecho, el único sentimiento comparado a la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo es el tierno amor que un padre o una madre tienen por sus hijos. Y, hermanos, no hay nada parecido al amor de un padre o de una madre por sus hijos. Otra palabra griega que traducida como compasión, que se traduce como compasión, es eleo. ¿Se acuerdan del siervo malo a quien se le perdonó una gran deuda? No tuvo compasión de aquel que le debía poco. Esa es la palabra eleo. Otros conceptos relacionados con la compasión son tener piedad, apartar de la destrucción a otros y mostrar misericordia. La compasión es movida por la necesidad urgente de ayudar a otros. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de compasión en la palabra de Dios. En Éxodo 2:6 nosotros vemos cómo la hija de Faraón tuvo compasión de Moisés cuando era un bebito, y dice la Escritura, y cuando abrió la canastilla, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. En Lucas 7:13 dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de una viuda que se dolía, una viuda que era doliente. Dice, cuando Jesús vio una viuda cuyo único hijo era llevado al sepulcro, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y resucitó de la muerte a su hijo. Un ejemplo, hermanos, grande y maravilloso que nosotros vemos sobre la compasión, lo encontramos en Lucas 10, del 30 al 33, en donde la palabra de Dios nos habla del buen samaritano que tuvo compasión de un hombre que estaba herido en el camino. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Continúa la escritura, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, hay hombres grandes que hacen sentir pequeños a los demás, pero los hombres más grandes hacen sentir grandes a los demás. Esos son realmente hombres de Dios. Dice Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, hay tres formas de nosotros identificarnos con aquellos que necesitan de la compasión de Dios. Por ejemplo, una de ellas es sintiendo simpatía hacia ellos, que es sentir de alguna manera pues lástima, que ya vimos que la palabra lástima muchas veces es muy mal usada, pero quiere decir simplemente identificarnos con ellos. Es sentir lástima por aquellos que padecen de dolor, es ser simpáticos con su sufrimiento. La segunda palabra, hermanos, es empatía, que es dolernos juntamente con el que está padeciendo dolor. Es, hermanos, propiamente ponernos en los zapatos de aquellos que están sufriendo. Y la tercera palabra, hermanos, que es la que estamos viendo, es la compasión, que entonces es hacer algo por el que padece dolor. Entonces, hermanos, fíjense bien, en primer lugar, nosotros vamos a sentir simpatía, nos vamos a compadecer de aquellos que están sufriendo. En segundo lugar, vamos a tener empatía con ellos, o sea, que nos vamos a doler juntamente con ellos como nos lo manda la palabra de Dios. Y, hermanos, nos vamos a poner en sus zapatos. Y estas dos primeras cosas nos van a llevar a sentir compasión por aquellos, hermanos, que están sufriendo. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a identificar claramente que la compasión resulta de discernir una profunda necesidad en la vida de los demás. Jesús vio las necesidades espirituales de las multitudes y tuvo compasión de ellas. Dice la palabra del Señor, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Señor, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, el llamado de nosotros hacia Dios por el mandato que nos hace Cristo es pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué, hermanos? Porque la necesidad que tiene la gente de buscar y de que se les sea predicada la palabra de Dios es mucha, hermanos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos también que Jesús también vio las necesidades físicas de las multitudes y no solamente les dio sanidad, no solamente los sanó, sino que les dio alimento. Dice la palabra del Señor, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó, dice la palabra de Dios, a los que de ellos estaban enfermos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces comieron todos y se saciaron. Esto lo vemos en Mateo 14:14 y Mateo 19:20. Hermanos, en otra porción de la palabra del Señor, en Marcos 6:34, vemos que Jesús, hermanos, vio la necesidad que tenían las multitudes de un líder y tuvo compasión. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, gloria a Dios que el Señor, cuando vio que nosotros, hermanos, éramos como esas ovejas descarriadas que no teníamos pastor, Él en su compasión y en su misericordia envió a hombres de Dios para que nos pastorearan aquí en la tierra, para que nos enseñaran, hermanos, a imitar el carácter de Cristo
pero sobre todo, hermanos, a imitar la misericordia de Dios mostrada en compasión hacia otros. Entonces, hermanos, los dejo con esta frase: el que experimenta compasión es el que más cercano está de comprender el corazón de Cristo. El que experimenta compasión es el que más cercano está de comprender el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque la mayor preocupación de Cristo fue el estado espiritual de los perdidos. El Señor les bendiga, hermanos. El día de mañana, después de esta breve introducción, iniciamos ya de lleno lo que es la cualidad de carácter de la compasión. El Señor les bendiga. Nos escuchamos, hermanos, el día de mañana. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Amén. Y bueno, estamos platicando fuera del aire con el pastor Toño Arellano de que allá en Estados Unidos ya cambió el horario. A esos cambiecitos de horario que hacen que, como tenemos la radio programada a ciertas horas, el encoder no entraba y todo, y gracias a Dios por el jefe Juan Romero que nos hizo la atención, la amabilidad de moverle. Y bueno, vamos a tener aquí predicando el pastor Toño Arellano en esta mañana. Ya lo tenemos en vivo. Vimos, pastor, que estuvo predicando con el pastor Luis Cuellar en su conferencia misionera. Y hermanos, estuvimos predicando ahí el fin de semana, específicamente el sábado, y ellos cerraron la conferencia anoche y
Hermanos, pues gracias a Dios, Dios bendijo y los hermanos están listos para ser, hermanos.